Buenas, reciban un cordial saludo de parte del Registro Nacional. Mi nombre es Álvaro Álvarez y voy a hacer una presentación relacionada con los usos y aplicaciones de la red Entrim del Registro Nacional. Solo a manera de antecedentes, la red de estaciones GNSS del Registro Nacional, que empezó a funcionar desde el año 2010, se empezó a incrementar en cantidad de estaciones, pasando de 8 estaciones GNSS a 14 en el año 2020. Esto se realizó como una necesidad para contar con mayores insumos en lo que es la actualización y densificación del marco geodésico dinámico nacional, así como la incorporación de correcciones diferenciales en esta red de estaciones para aplicaciones de tipo topográfico en general, catastral, el desarrollo de la cartografía, etc. Es por ello que en el año 2022, luego de diversas pruebas y evaluaciones que se empezaron a hacer desde el año 2019, se logra implementar la corrección diferencial RTK vía Entrim, es decir, a través de Internet. Para esto es muy importante definir antes qué es RTK. RTK se trata de una corrección denominada Real Time Cinematics, que lo que hace es el envío de correcciones de un equipo que está en un lugar de base con coordenadas conocidas, donde los datos son transmitidos desde la estación de base a los receptores que pueden estar localizados en cualquier otra ubicación, utilizándose para un levantamiento topográfico. En este esquema, básicamente tenemos que la solución se integra tomando en consideración las constelaciones satelitales, es decir, los satélites que tenemos en el horizonte instrumental y en pues, nuestro espacio de trabajo, el receptor base que está recibiendo señales de algunos de estos receptores, un radio que está transmitiendo una corrección que se genera en el receptor de base, un radio que tenemos nosotros en el lugar donde estamos trabajando y recibe esa corrección que es transmitida desde la base, y un receptor GNSS, en este caso rover, que es el que está recibiendo la corrección y me permite aplicarla en mi levantamiento topográfico. Esto mismo, pero en un esquema a través de Internet, se viene implementando o se viene utilizando básicamente como desde el año 2004, en el cual en el Radio Technical Commission for Marine Services tenemos la implementación o lo que es la dirección de la corrección RTCM a través de Internet. En este esquema hacemos una corrección RTK donde tenemos básicamente el mismo esquema que se utiliza en RTK, pero tenemos la siguiente estructura. Por un lado tenemos estaciones GNSS que están midiendo en una red y tienen coordenadas conocidas y están transmitiendo una corrección a un servidor base. Entonces tenemos lo que se denomina aquí en la lámina el Entrim Source, donde estos equipos están transmitiendo una corrección que va a un Entrim Server, es decir, un servidor, un equipo servidor que está recibiendo esa corrección diferencial, y esa corrección diferencial es administrada por lo que llamamos el caster, el Entrim Caster que aparece aquí en esta imagen. El Entrim Caster se encarga de manejar o administrar todas las gestiones de los usuarios, en este caso los Entrim Client, quienes en el campo están utilizando equipos GNSS conectados a Internet, se conectan al caster y a partir de esto pues pueden recibir sus correcciones diferenciales en cada uno de los diferentes sitios. En el caso o el esquema que nosotros tenemos en el Registro Nacional, nosotros tenemos o utilizamos para esto el SNIT. En el SNIT tenemos un servidor donde con un usuario y password que nosotros hemos creado en este servidor, podemos acceder a la corrección diferencial vía Entrim. Por acá tenemos un ejemplo de la página del SNIT, donde como ustedes pueden ver por acá en esta parte, tenemos un usuario y password validado. Si yo ingreso a la página del SNIT y en la página del SNIT me voy al apartado de herramientas y busco una herramienta que se llama Caster, me va a salir una serie de términos de condiciones donde me explican qué es lo que estoy utilizando y las características o requisitos que tengo para poder utilizar este servicio, y en el momento que yo doy por aceptado y leído los términos de uso, en ese momento puedo empezar a utilizar el caster. Es decir, se necesita por un lado que yo tenga una clave de acceso en el SNIT y por otro lado que haya aceptado los términos de uso. Si no he aceptado los términos de uso, aun y cuando tenga una clave y un usuario y password en el SNIT, no voy a poder utilizar el caster. Si por ejemplo nosotros utilizamos
la dirección del caster, en este caso igncaster.snitcr.geo.cr, en la web lo que nos va a desplegar es una tabla de datos, lo que se denomina un source table, donde nos aparecen las coordenadas de las estaciones GNSS, en este caso nuestras 14 estaciones que tenemos distribuidas a lo largo de todo el país, y pues otra metadata que es importante para el uso en el momento que nosotros hacemos conexiones. Esto pues se le denomina también la lista de montaje, es decir, cada uno de los equipos a los cuales nosotros nos podemos conectar en el momento que hacemos una medición GNSS. Y esto que estamos viendo por acá es el flujo que se utiliza para poder utilizar el caster, donde, por ejemplo, un usuario que está haciendo un levantamiento topográfico en cualquier parte de nuestro país tiene unas coordenadas X, Y, Z iniciales a las cuales es necesaria sumarles una corrección para tener coordenadas de alta precisión. Si yo quiero utilizar el Ntrip, lo que tengo que hacer es, primero que todo, asegurarme de que tenga una buena conexión a Internet. Si tengo conexión a Internet, puedo tener acceso a la corrección diferencial. Si no lo tengo, pues no puedo utilizar en ese lugar la corrección diferencial. Asegurarme también de que la cantidad de satélites que tengo en el lugar donde estoy trabajando sea suficiente, porque si no estamos llegando a la cantidad mínima de satélites para un levantamiento, que son 4, pues evidentemente no se va a poder lograr hacer un levantamiento. Y lo otro, fundamentado en la experiencia de quien realiza un trabajo de este tipo, asegurarme de que no hayan obstáculos cercanos que vayan a interrumpir la señal y que me vayan a meter señales de fantasmas, digamos tipo multipath, o que me vayan a meter un ruido en mi levantamiento y que me ocasionen entonces un problema. Si yo he validado todas esas cosas, entonces con mi usuario y password ingreso al servidor del SNIT, y en el SNIT, dentro de los diferentes servidores, tenemos uno que se encarga de todo eso, que lo que está haciendo es recibiendo los streams de datos de cada una de las estaciones que nosotros tenemos distribuidas a lo largo del país, nuestras 14 estaciones, que están recibiendo de estas constelaciones satelitales que tenemos acá, Napstar, GPS, GLONASS, Galileo y Beidou, información de navegación satelital. Entonces, cuando nosotros consultamos el servidor, en este caso el caster está tomando de partida la coordenada donde yo estoy, está viendo y me muestra cuál es el listado de las estaciones más cerca que salen a partir de esta información que tenemos aquí a la derecha. Y una vez que yo elijo a partir de qué estación me voy a conectar y quiero utilizarle mi levantamiento topográfico, pasamos entonces a este otro punto, el punto número 4, donde entonces lo que voy a recibir del servidor es un paquete de datos que me está mandando la corrección a mi sitio. Evidentemente, este es un sistema que funciona bastante bien, pero depende que yo como usuario valide la información que estoy recibiendo. Es decir, como usuario en todo este flujo, yo voy a consultar el servidor, voy a recibir los datos, pero en el momento que los recibo, verifico si los resultados que estoy obteniendo son los adecuados para el proceso que estoy realizando. Es muy importante tener esto en consideración porque puede ser que si yo estoy trabajando cerca, muy cerca de árboles o muy cerca tal vez de una edificación, tal vez esto me está ocasionando ruido en mi levantamiento y puede ser que tal vez no sea la técnica más conveniente a utilizar en ese lugar. O puede ser que simplemente con solo apartarme un par de metros de estos obstáculos, pues ya pueda tener una mejor solución. Entonces, esto es muy importante al utilizarlo, el criterio del profesional o la persona que está utilizando los datos para poder validar que efectivamente es lo correcto. ¿Qué estoy recibiendo dentro del paquete de la corrección diferencial? Bueno, recibimos coordenadas de las estaciones GNSS del Registro Nacional. Las coordenadas de las estaciones GNSS constituyen lo que es nuestro marco geodésico y en este caso se están recibiendo coordenadas del marco de referencia, podríamos decir, operativo en la época 2019.24, correspondiente con el IGS, el ITRF, perdón, 2014, en el cual nosotros estamos recibiendo coordenadas de cada una de nuestras estaciones GNSS que son transmitidas a través del caster a los equipos. Esto que estoy mostrando, por ejemplo, aquí a la derecha, constituye pues un pantallazo con un software que se llama Ntrip Client del BKG y me permite conectarme en una computadora a el caster para pues monitorear o ver qué es lo que hacen las diferentes estaciones. Cuando yo hago una conexión a este servidor,
puedo ver las estaciones, puedo ver el flujo de datos que se está transmitiendo y puedo ver las coordenadas también que se están transmitiendo ahí en ese lugar. Entonces, por ejemplo, si observamos en la tabla que tenemos por acá para la estación de Punta Arenas, vemos que las coordenadas X, Y y Z que tenemos en la tabla corresponden con las coordenadas X, Y y Z que están siendo transmitidas a través del caster. Esto es muy importante porque finalmente lo que yo estoy ocupando para mi corrección son las coordenadas y esto es lo que define el marco geodésico en el cual yo estoy trabajando. Entonces es importante, sea para utilizar el caster del Instituto Geográfico Nacional en el Registro Nacional o otro caster que cualquier otra persona quisiese utilizar, esto debe verificarlo para asegurarse de que efectivamente está trabajando como corresponde. Muy importante, comentaba ahora anteriormente, la disponibilidad de Internet, ya que la disponibilidad de Internet en principio en todo el país lo tenemos, pero realmente hay algunos sitios que todavía la velocidad de Internet o el acceso a Internet móvil pues no es como tal vez uno lo quisiera. Aquí, por ejemplo, en la imagen que tenemos a la derecha, podemos ver un mapa sobre lo que sería la distribución o la calidad del Internet móvil en diferentes sitios del país, donde vemos que básicamente para las tres redes que aparecen acá, por mencionar solamente los operadores, Claro, Colby y Liberty, aquí tengo pues señalado Colby, pero casi que las tres redes que aparecen acá tienen la misma cobertura. Entonces podemos ver que independientemente del proveedor de datos que nosotros utilicemos, pues vamos a tener casi que el mismo resultado. Y lo que nos está poniendo aquí en evidencia es que hay sitios del país donde no hay acceso a Internet. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces nosotros, aunque tengamos esta red suficientemente densa y robusta, si estamos en un sitio donde no tenemos acceso a Internet, definitivamente no vamos a poder utilizar el sistema. En el año 2019 nosotros estuvimos haciendo una serie de pruebas conectados a cada una de las diferentes estaciones GNSS, donde estuvimos haciendo mediciones desde 1 kilómetro de distancia a partir de una estación GNSS hasta un máximo de 96 kilómetros. En esas pruebas que estuvimos realizando, logramos constatar que aun y cuando estábamos a una distancia bastante larga, podríamos decir, en un levantamiento de este tipo, al utilizar equipos de doble frecuencia y conectarnos directamente a nuestras estaciones, lográbamos obtener precisiones bastante adecuadas para diferentes tipos de levantamientos. Entonces realmente pues mucho depende de las buenas prácticas que nosotros utilicemos en el campo, el equipo que estemos utilizando y también pues el acceso a Internet. Si no hay acceso a Internet, pues deberíamos de entonces buscar otra técnica para utilizar en el levantamiento topográfico. En cuanto a estadísticas, por acá tenemos unas estadísticas sobre cómo ha sido el proceso en la utilización del caster a lo largo del último año. Algo que es importante tomar en consideración en este punto es que el servicio de la transmisión de datos de corrección diferencial RTK a través de Internet vía Entrip se abrió o se habilitó para los diferentes usuarios el 31 de enero del año pasado. Entonces aquí justamente pues lo que tenemos es una estadística de la dinámica a lo largo de un año completo. Como ustedes pueden observar en el primer gráfico que tenemos arriba a la izquierda, en el mes en el cual se dio la posibilidad de empezar a utilizar el servicio, hubo mucha gente que se inscribió. Y así fue pues básicamente los meses que vinieron posteriores a la habilitación del servicio. Hubo una pequeña caída, por decirlo de alguna manera, donde quizá muchos usuarios ya que se habían inscrito en los primeros 4 meses tenían acceso y pues algunos que empezaron a inscribirse aquí en los meses siguientes. Y pues la dinámica que tenemos de noviembre a la fecha es que pues se está inscribiendo más gente. Entonces pues ahí sigue aumentando la cantidad de usuarios. De hecho, si de aquí pasamos al gráfico que tenemos abajo a la izquierda, podemos observar que en este momento tenemos casi 500 usuarios que están utilizando el sistema y esto se refleja en la gráfica que tenemos arriba a la derecha, donde vemos la cantidad de usuarios activos. Estos usuarios activos son usuarios que realmente no solamente han creado una cuenta, sino que están utilizando el sistema. Es decir, los usuarios que han utilizado a lo largo de cada uno de los diferentes meses el sistema, pues aquí se ven reflejados. Y vemos que en el mes de febrero de este año, pues 152 personas estuvieron utilizando esto. Eso es interesante porque puede haber sido desde haber levantado un punto hasta haber levantado pues todos los puntos que pues el día les ha permitido. Entonces realmente pues es bastante positivo lo que hemos visto por acá. Y en cuanto a los accesos por mes,
pues en la dinámica o en la estadística que tenemos por acá registrado, vemos aquí abajo a la derecha, donde el mes de marzo fue un mes atípico, donde posiblemente el marzo del año pasado, donde mucha gente estaba probando el sistema, estaban viendo a ver cómo funcionaba, estaban haciendo configuraciones y vimos un pico bastante alto en lo que fueron los accesos mensuales. Si vemos cómo ha sido la dinámica, exceptuando ese mes, pues ha sido un poco normal, por arriba, digamos, en promedio de unos 2.000 accesos, que de igual manera, pues estos accesos sería que un usuario con su cuenta ha ingresado en el sistema y pues lo ha utilizado desde unos segundos hasta unas horas. No sabemos cuánto sería eso porque esa estadística por aparte no la llevamos, pero bueno, es un dato bastante interesante y relevante. Para nosotros es sumamente importante y de ahí la necesidad de tener una cuenta con un usuario y password registrado que tengamos esta estadística precisamente para que nuestras autoridades conozcan y vean cómo se está utilizando este sistema. Sabemos que esto se utiliza ampliamente para lo que es el ejercicio del catastro, en lo que es la conformación del mapa catastral, los diferentes levantamientos que se están haciendo para inscripciones y demás, pero es sumamente importante para nosotros saberlo y también para nuestras autoridades. El servicio Entrip que tenemos habilitado en la red de estaciones GNSS del Registro Nacional no solamente contribuye a nivel nacional, sino que de manera regional tenemos 3 estaciones que están compartiendo en este momento datos con el grupo de trabajo de tiempo real del GNSS International Service. ¿Para qué sirve esto? Sirve para generar o apoyar el desarrollo de nuevas correcciones que se están aplicando en términos de lo que es el uso de tiempo real en aplicaciones como Ntrip, como PPP o como BRS, que son ampliamente utilizadas en lo que es el levantamiento GNSS. Entonces, nuestras 3 estaciones, las 3 que tenemos ahorita en este momento escritas en este servicio, están apoyando no solamente para la región, sino también para otros servicios que se están utilizando aquí mismo en el país. Aquí tenemos un ejemplo sobre la precisión y eso corresponde con una información obtenida en un artículo que nos encontramos sobre unos experimentos que estuvieron haciendo en Brasil. Nosotros, como comentaba anteriormente, dentro del periodo de pruebas en el cual estuvimos implementando la técnica aquí en el país a partir de la red de estaciones GNSS del Registro Nacional, estuvimos viendo que podíamos medir desde 1 kilómetro de distancia hasta más en la diapositiva anterior comentaba 96 kilómetros, pero realmente en algún momento llegamos a medir hasta más de 150 kilómetros. Y esto fue sumamente importante para nosotros para tomarlo en consideración en lo que era el diseño final de lo que iba a ser la red. Este artículo nos lo encontramos y es bastante interesante porque corresponde a una serie de pruebas que se estuvieron realizando en una red de un país muchísimo más grande, como lo es Brasil, en el cual se estuvieron haciendo pruebas utilizando Ntrip para ver qué tal funcionaba en esos lugares. Como se puede observar por acá en el cuadro que tenemos abajo a la derecha, vemos que haciendo levantamientos con distancias que van desde los 500 metros hasta los 2.600 metros, pues en Costa Rica no tenemos esa característica. Para llegar a algo así como esto tendríamos que conectarnos a una estación GNSS que estuviera fuera de nuestras fronteras continentales. Pero vean que, por ejemplo, utilizando esta metodología a unos 360 kilómetros, se estaba llegando a unas ligeras diferencias en el orden de los 20 centímetros. Esto es bastante interesante y ustedes pueden leer acá en la referencia del artículo pues, lo que encontraron ellos y es bastante interesante porque realmente Ntrip se puede utilizar a distancias más allá de 20 kilómetros, que pues era algo que en algunas literaturas, por ejemplo, se mencionaba hace unos 10 años atrás y que ahorita en ese momento con el desarrollo de los equipos pues está total y completamente superado. Algo que tenemos que tener en cuenta por acá es qué es lo que estamos buscando cuando nosotros hacemos una medición vía Ntrip. Aquí aplica el tener en cuenta un gráfico como este que nosotros vemos acá a la izquierda arriba
donde tenemos la representación de unas dianas, y esto es muy típico que en los cursos de estadística pues vemos cómo se comportan o cómo se distribuyen los datos con respecto al valor verdadero. El valor verdadero de un dato, en este caso las coordenadas de mayor precisión que nosotros podemos obtener, podríamos representarla como el punto central de la diana. Y nosotros, cuando hacemos una observación en cualquier técnica de levantamiento topográfico, pues a lo que estamos aspirando es precisamente a llegar a obtener la menor diferencia con respecto al valor verdadero. Ntrip nos brinda la posibilidad de obtener datos de coordenadas con muy alta precisión, pero evidentemente depende mucho de lo que nosotros hagamos, y también es muy importante conocer el marco geodésico que nosotros estamos utilizando. Si estamos utilizando la técnica de manera correcta y estamos utilizando el marco geodésico adecuado, estamos llegando a una situación como la que estamos viendo en la última diana. Puede ser que si estamos aplicando técnicas que no sean correctas, pero vinculados al marco correcto, podríamos tener un comportamiento como el que vemos acá, donde es un poco impreciso, pero es exacto porque estamos amarrados al marco que corresponde, pero tal vez no estamos haciendo las cosas de manera correcta. Este ejemplo que tenemos acá lo podemos pasar, o nos podemos pasar a la primera diana, donde es básicamente lo mismo, pero aquí puede ser de que nosotros estemos vinculados a otro marco geodésico, es decir, que la estación que nosotros nos estemos vinculados quizá tiene otra definición de coordenadas diferente a la que deberíamos de estar utilizando. Y otra diana que tenemos acá en la segunda posición, pues es la misma representación de unas mediciones con una muy buena precisión, porque vemos que los datos entre ellos mismos se están distribuyendo muy poco, pero se alejan del valor verdadero, y esto pues nos representa a nosotros entonces una problemática. Con los equipos en general, nosotros tenemos, cuando hacemos la adquisición de un equipo o cuando vamos a hacer un proceso de compra, qué sé yo, para una institución o para el uso del desarrollo profesional, digamos, de manera liberal, tenemos que ir a ver las especificaciones técnicas de cada uno de los diferentes equipos. De manera general, en la utilización del Ntrip, nosotros tenemos, podríamos decir, de base, una precisión que anda en torno a más o menos 1 centímetro, más o menos una parte por millón. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que yo hago una medición con Ntrip, pues básicamente podríamos decir que ya con solamente poner el equipo a medir, tengo 1 centímetro de error con respecto al valor verdadero, y por cada kilómetro que yo esté alejado de la base, pues se me va aumentando 1 milímetro. Entonces, este criterio es sumamente importante tenerlo claro cuando nosotros hacemos un trabajo de levantamiento en el campo, porque ese concepto teórico de cómo debería estarse comportando mi equipo, tengo que tenerlo en cuenta en el momento que yo hago la evaluación de los datos en el campo. Por ejemplo, aquí nosotros dentro del Registro Nacional hicimos un experimento con datos conectándonos en una parte del registro, aquí en Zapote, a diferentes estaciones, y como ustedes pueden ver acá, las distancias a las estaciones que nos conectamos, desde la estación GNSS que tenemos aquí en Zapote, hasta estaciones como las localizadas en Ciudad Neyli, en La Cruz, en Puerto Jiménez, en Los Chiles, etcétera, donde vemos el valor o la magnitud de la distancia y vemos pues, las diferencias en las coordenadas que tuvimos y la precisión. Algo que nosotros pudimos constatar en el momento cuando se hizo ese experimento es que la precisión teórica del instrumento es un dato que nosotros de manera preliminar lo podemos conocer, pero en el momento que nosotros estamos haciendo el trabajo en campo, tenemos que asegurarnos de que efectivamente estamos llegando a ese valor. Entonces, si nosotros descuidamos este apartado, pues nos puede pasar lo que nos sucedió a nosotros aquí, por ejemplo, en estos datos que tenemos en color rojo. La precisión teórica nos decía a nosotros que teníamos, por la distancia a la cual estábamos de estas estaciones GNSS, que la precisión en pantalla que nos daba el aparato, el RMS, que es el que nos reporta eso en pantalla, teníamos que estar por el orden de por abajo de los 16 centímetros. Eso no se cuidó en el campo, y entonces lo que nos sucedió fue que las diferencias que tuvimos en esos puntos pues fueron diferencias pues no las que nosotros quisiéramos haber obtenido, pero hubieron diferencias. Aquí podemos ver en el orden de 16 y 18 centímetros. Para algún tipo de aplicaciones topográficas no son malas, pero para lo que nosotros queríamos evaluar en ese momento, pues sí no eran las más adecuadas. Por ejemplo, aquí podemos ver en el orden de 16 y 18 centímetros. Para algún tipo de aplicaciones topográficas no son malas, pero para lo que nosotros queríamos evaluar en ese momento, pues sí no eran las más adecuadas. Para lo que nosotros queríamos evaluar en ese momento, pues sí no eran las más adecuadas.
Y como ustedes pueden observar, perdón, eso que estaba comentando más bien está en la segunda columna, en la tercera columna, que es donde tenemos las diferencias en cuanto a una posición estática que se hizo y observaciones que se realizaron. Pero como ustedes pueden observar acá, por ejemplo, midiendo a 186 kilómetros de distancia, es decir, desde acá, donde estamos en Zapote, hasta la estación que tenemos en Ciudad Neyli, con respecto a una posición estática, obtuvimos una diferencia de apenas 4 centímetros. Esto para el desarrollo de un trabajo catastral es sumamente bueno y es importante entonces tomar pues simplemente ese cuidado o tener esa consideración en el momento que hacemos un trabajo en campo para no enfrentarnos a esa problemática. En el levantamiento topográfico con una técnica como esta, donde tenemos la facilidad de que siempre y cuando tengamos internet podemos aplicar la técnica sin mayores problemas, típicamente lo que pensamos es en ir a levantar. Pero la técnica de RTK, la corrección diferencial, pues nos permite también hacer replanteos. Y esto que estoy comentando no aplica solamente para la medición RTK convencional, con un radio base, digamos, sino también utilizándolo a través de Internet, como lo tenemos en la red de estaciones GNSS del Registro Nacional. Por acá tenemos un ejemplo que para nosotros fue sumamente interesante de aplicación en el año 2019, cuando estábamos haciendo pues todo el desarrollo de la red y estábamos analizando pues las características de esto, porque precisamente uno de los puntos de la red geodésica nacional que nosotros teníamos como desaparecidos o destruidos era el vértice geodésico que se encuentra en el campo de aterrizaje de los chiles. En los chiles, si ustedes pueden ver un poquito aquí en la imagen que tenemos a la izquierda, pues el campo de aterrizaje era pues un campo de aterrizaje asfaltado, y este campo de aterrizaje sufrió una remodelación en algún momento entre el año 2014 y el año 2019. Y como ustedes pueden ver por acá en la imagen, en la fotografía que tenemos al lado derecho, pues ahí se ve la losa del campo de aterrizaje mucho más ancha y se ve en otra coloración. De hecho, en la actualidad esta losa es de concreto y en todo lo que es el campo de aterrizaje hicieron un movimiento de tierra y parte del movimiento de tierra pues lo que hicieron fue que lo reacomodaron en otras partes del mismo campo de aterrizaje. Cuando nosotros fuimos a buscar el vértice geodésico, resulta que el vértice geodésico estaba enterrado y haciendo algo que típicamente uno hace, que es buscarlo con un navegador, pues llegábamos a diferentes lugares y no había ni siquiera evidencia de dónde podía estar ese punto. Entonces, pues consideramos en hacer un replanteo de ese vértice geodésico, lo replanteamos y ya con la certeza de que pues estábamos con un RMS en el campo de unos 2 centímetros, empezamos a cavar y justamente llegamos al punto enterrado más o menos a unos 40 centímetros en esa ubicación donde nosotros lo ubicamos. Entonces fue sumamente interesante y debo comentarles también que pues en esa medición de la campaña de la red geodésica del año 19, lamentablemente se nos quedó sin medir un punto que también había sido reportado como destruido, que era el punto Cecilia. El año pasado unos compañeros de acá del Instituto Geográfico realizaron lo mismo que realizamos en ese momento en el 19 y lograron encontrar también ese punto. Entonces tenemos ya dos casos donde hemos utilizado eh, el, la corrección diferencial vía Entry para hacer replanteos y nos ha funcionado y hemos logrado rescatar vértices geodésicos que nosotros habíamos considerado como perdidos o destruidos. Retomando el tema de las recomendaciones que estaba dando al inicio, es muy importante que en el momento que se haga una medición en general, trabajando con metodología GNSS, no estar muy cerca de obstáculos que puedan ocasionarnos problemas en el momento que hacemos mediciones. De hecho, esto que ustedes pueden ver por acá fue parte de algunas pruebas y unos experimentos que estuvimos haciendo en alguna parte de la azotea acá del Registro Nacional, donde como ustedes pueden ver, pues básicamente tenemos un horizonte abierto en cada uno de los diferentes 4 flancos, a excepción de una pequeña antena que tenemos por ahí de telecomunicaciones, pero por lo demás, básicamente el horizonte es totalmente despejado. En algunas pruebas que estuvimos haciendo, estuvimos poniendo el equipo bastante cerca de la pared y notamos que precisamente en la técnica de Entry, por ser mediciones que se hacen con intervalos de apenas unos segundos, el estar muy cerca de este tipo de obstáculos nos ocasionaba que tuviésemos resultados erróneos.
Entonces, pues es una recomendación que les instamos a todos los usuarios de la red y en general, quienes están haciendo mediciones GNSS, que tengan o tomen esas precauciones para que logren obtener los mejores resultados del uso del equipo. Esto que estamos viendo por acá es un videito relacionado con una aplicación que se llama Entry Checker, y básicamente esta aplicación nos permite que con el usuario y password que nosotros tenemos habilitado en el servicio que tenemos en el SNIT, nos permite probar nuestras credenciales para ver si efectivamente estamos logrando conectarnos al caster. Acá en un equipo GNSS podemos ver lo mismo que estamos viendo acá, que sería el listado de los equipos a los cuales nos podemos conectar. Y por ejemplo, en esta pantalla, en el momento que le dimos que se conectara y vemos este dato por acá, relacionado con el aumento en la cantidad de datos recibidos, lo que nos está diciendo es que efectivamente está recibiendo corrección diferencial de esa estación. Entonces, esto que estamos viendo acá a modo de utilización práctica con una aplicación simplemente de teléfono, sea para utilizarla tanto en Android como en equipos, digamos, en teléfonos iPhone, podemos utilizar la aplicación para validar nuestras credenciales y de esa manera pues estar seguros si vamos a poder utilizar la técnica. Esto pues es sumamente importante que lo tengamos en cuenta a efectos de que realmente logremos en el campo saber si vamos a poder utilizar la técnica o no, porque aun y cuando estemos muy cerca de una estación GNSS, si el internet no funciona, no nos va a funcionar la técnica. Eso hay que tenerlo muy claro y en ese caso pues tendríamos que utilizar otra técnica de medición. Y ya para ir terminando con la presentación, en cuanto a conclusiones, es de suma importancia tener claro cuál es el marco geodésico de las estaciones. Cuando veíamos ahora los gráficos de las dianas y tomábamos en consideración los datos de precisión versus exactitud, es muy importante saber el marco geodésico que nosotros estamos para saber si somos exactos en el uso de la información y precisos con las diferentes prácticas que estamos utilizando en el momento que hacemos un levantamiento, y de esa manera obtener los mejores resultados que podemos hacer o utilizar de esta técnica. La red de estaciones del Registro Nacional brinda un servicio de corrección diferencial que puede utilizarse en todo el país. Nosotros lo hemos probado y donde hay internet pues se puede utilizar sin mayores problemas. Aquí es muy necesario identificar cuál es la estación GNSS más cercana, y no quiere decir esto que necesitamos tener una estación GNSS a 1 kilómetro de distancia, ¿no? Pues si la tenemos en buena hora, y si no, podemos conectarnos a cualquiera que nos permita hacer la corrección. Pero es muy importante, más allá de eso, tener muy claro cuál es la precisión teórica que nosotros deberíamos estar alcanzando con los equipos. Si nosotros tenemos claro cuál es el valor de la precisión teórica que deberíamos de estar obteniendo donde estamos haciendo la medición según la distancia de la cual nosotros estemos midiendo, eso nos permite obtener los mejores resultados de esta red, de esta técnica, y los podemos aplicar en nuestros levantamientos topográficos. Entonces, esto es, pues, podríamos decir que a grosso modo, las dos cosas más principales que tenemos que tener en consideración nosotros: el marco geodésico al cual nos estamos vinculando, y saber en el campo poder considerar una evaluación o hacer una evaluación de si estamos logrando obtener el resultado que estamos buscando. Y con esto pues damos por terminada la presentación. Les agradezco muchísimo por el espacio de tiempo, y si tienen que hacer una consulta pues pueden escribir al correo secretariaign@rnp.go.cr. Muchísimas gracias. Hizo esta presentación Álvaro Álvarez. Saludos.